¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio. Como ya saben, antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, primero damos algunos avisos generales. Entonces, recordarles que cualquier pregunta que ustedes tengan respecto al tema del día de hoy lo van a poder realizar a través del chat y al finalizar se lo haremos llegar a nuestro ponente. Recordar también que si aún no reciben la invitación semanal para asistir a nuestra sesión y les gustaría hacerlo, lo pueden solicitar al correo que aparece en pantalla. De igual forma, para poder enviar su constancia de asistencia, es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que les compartiremos vía chat al finalizar la sesión y también podrán acceder a ella por medio del QR que vamos a proyectar. También al finalizar, por favor, solamente corroborar que sus datos estén bien escritos para que se pueda realizar correctamente su constancia. El nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Si ya nos acompañan frecuentemente, sabemos que este mes corresponde al bloque de neurocirugía pediátrica y el día de hoy tenemos nuestra tercera sesión. Para ello nos acompaña el doctor Javier Terrazo y el doctor también Javier Cuellar, que como ya saben también es nuestro coordinador del mes. Entonces, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a ambos, aprovechando también para agradecer su tiempo y su presencia aquí con nosotros. Y pues bueno, adelante doctor Javier Cuellar para presentar al doctor Terrazo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, pues agradezco a todos los presentes por permanecer en estas sesiones que, pues bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, que es un tema diferente de los años pasados, pero no menos importante por la salud de los niños. En esta ocasión, pues es un honor presentar al doctor Javier Terrazo Yuc. Él actualmente es neurocirujano pediatra, es el jefe del hospital, del servicio de neurocirugía pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Él se formó con la especialidad de neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Posteriormente hizo el fellowship o la subespecialidad de neurocirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene la maestría de ciencias médicas por la UNAM y estancia formativa en Bonn, Alemania, en Canadá, Estados Unidos. Y pues bueno, es un referente en la cirugía de epilepsia de niños en nuestro país. Entonces, pues bueno, maestro, muchas gracias por su tiempo y por compartir también su conocimiento. No, al contrario, muchas gracias tanto a la Facultad de Medicina del TEC como a ti, Javier, por la oportunidad de platicarles de este tema que para algunos va a ser una novedad, pero es un tema hoy por hoy cotidiano y que déjenme compartir pantalla, ahí voy, ahí está. Y que en ocasiones, pues la gente no está al tanto de las opciones, ¿no? En primer lugar, que la epilepsia se opere. Y en segundo lugar, que se opere y en los niños. Entonces, la verdad es que agradezco mucho esta oportunidad para poder más o menos platicarles un poco de qué se trata todo esto y ver precisamente cuáles son las opciones y poder ofrecer esta oportunidad a los niños. Y es que cuando uno empieza a revisar las estadísticas, resulta que aproximadamente en México el 2% de la población padece epilepsia, tanto adultos como niños. Y precisamente la buena noticia es que el 70-80% de estos pacientes responden muy bien al tratamiento médico, a los anticonvulsivos, pero un 20 o 30% no responden de manera adecuada. Y entonces a ellos los denominamos refractarios a tratamiento médico. Y son este grupo precisamente de pacientes los que se pueden beneficiar con un procedimiento quirúrgico. Y como todo procedimiento quirúrgico, el éxito de la cirugía se basa en saber escoger el procedimiento para el candidato ideal. ¿Y qué tan novedoso es esto de la cirugía de epilepsia? Pues no, la cirugía de epilepsia desde 1960 se ha estado haciendo, ha estado habiendo, ya hay varios revisiones y metaanálisis donde se ha demostrado completamente la ventaja que tiene sobre este grupo de pacientes. Y precisamente aquí les traigo uno del New England,
enfocado totalmente a niños. O sea, primero siempre los estudios empiezan primero en adultos y luego en niños. Y por eso les quise traer esta revisión de que no es algo que se está apenas viendo si funciona o no funciona, ya es algo que ya está demostrado, en el cual en esta revisión precisamente del New England, en niños, en estos niños que no respondían a dos o más medicamentos, resultaba que la cirugía, sabiendo escoger el paciente ideal, llegaba a ser superior con un riesgo relativo de 7,67, siendo esto significativo estadísticamente. Y entonces, que seguir dándole medicamentos a estos niños. Y es que nosotros ya sabemos bien que un paciente, cuando ya le estamos dando más de dos medicamentos, esto, el tercero o el cuarto medicamento, no tiene, aumenta muy poco la posibilidad de que se controlen las crisis. Y entonces, cuando se acercan los papás a preguntarnos cuáles son las posibilidades, dependiendo del caso, los mejores resultados que hemos tenido, y vamos a platicar cuáles son, podemos tener hasta una posibilidad de 65 a un 80% de los pacientes de tener un control de las crisis, con o sin medicamentos. Y siempre preguntan, bueno, ¿y cuáles son los riesgos? Pues la posibilidad de riesgo de efectos adversos transitorios es de un 14% y de un riesgo de déficit neurológico permanente de un 5%. Entonces, como ustedes podrán empezarse a dar cuenta, en este grupo de pacientes que no se pueden controlar con medicamentos, el poder hacer la cirugía representa un cambio totalmente beneficioso en calidad de vida y en control de crisis para estos pacientes, y los riesgos no son altos. Pero ¿qué retos encontramos en los niños al momento de ofrecer este procedimiento? Pues como lo van a ver a lo largo de la plática, la primera parte de esto es estudiar muy bien al paciente. Pero en el paciente pediátrico encontramos varios retos. Número uno, encontramos el reto de su madurez. La madurez cerebral se da en los primeros 2 años de vida. Y esto se traduce finalmente en que su evolución es compleja, la semiología de las crisis no es tan claro, el electro tiene sus particularidades hacer un electro en un niño, la neuroimagen también, en ocasiones en niños menores de 1 año vamos a ver que hay alteraciones, que la sustancia blanca no se ha mielinizado de manera adecuada y nos cuesta más trabajo ver las displasias o algunas otras alteraciones. Cuando a estos mismos niños queremos hacerles estudios como los adultos, como podría ser una resonancia magnética funcional, pues encontramos que si el niño es muy pequeño no va a cooperar, o la prueba de WADA. También otro punto importante es cómo le afectan las crisis a los niños. Inmediatamente vemos que hay mayor efecto catastrófico de las crisis, y esto inmediatamente implica una alteración en el desarrollo psicomotor. Entonces, bajo este lineamiento, a veces indicamos mucho más rápido el procedimiento quirúrgico, precisamente para disminuir esta alteración o de alguna manera proteger el desarrollo psicomotor. Y finalmente, también por la misma edad, a veces tenemos limitante en ciertos procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, una de nuestras herramientas es el poder operar a un paciente despierto, ¿no? Dormido, despierto, dormido se le denomina, en la cual en una parte de la cirugía se despierta al paciente para estimular y ver precisamente qué tan cercanos estamos de una área elocuente, y ya una vez determinado se vuelve a dormir y se hace la resección. En niños muy pequeños esto no es posible. Y estos son los retos que tenemos con los niños precisamente. Otro gran reto es que las posibilidades de estas epilepsias refractarias a tratamiento médico, las etiologías, son totalmente diferentes. En este caso de aquí, precisamente en esta tabla, estas son las principales razones por las que un paciente adulto presenta epilepsia refractaria de tratamiento. Y la más importante es la esclerosis hipocampal, que vamos a revisar posteriormente. Entonces, el tema aquí precisamente es que la esclerosis hipocampal es lo más frecuente en adultos, pero cuando vemos el grupo de los niños, como pueden ver en esta tabla, cambia totalmente. La esclerosis hipocampal cambia a tercer lugar, y encontramos etiologías tan diferentes como las malformaciones corticales o los tumores cerebrales. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver la diferencia entre los niños y los adultos. Otra gran diferencia que vemos en los niños son estas, precisamente lo que llamamos los síndromes epilépticos catastróficos, en los cuales pueden ver varias situaciones, como aquí les puedo estar enseñando una lesión perinatal isquémica que afecta a todo el hemisferio,
o una hemimegaencefalia, esta alteración cortical que se presenta al nacimiento. Aquí, por ejemplo, les estoy enseñando otro que es el Stuger-Weber, esta alteración en la vasculatura que hace que el paciente tenga crisis convulsivas, o esta otra, donde pueden ustedes ver varios túberes, que es la esclerosis tuberosa. Entonces, estos son padecimientos muy propios de los niños, los cuales ocasionan epilepsias de muy difícil control. Y estos niños, aquí es donde aplicamos que procuramos ofrecer el procedimiento quirúrgico lo más pronto posible, porque nosotros sabemos que este tipo de síndromes no se van a controlar tan fácilmente con medicamentos y la opción quirúrgica puede realmente ser una excelente opción en ellos y proteger el desarrollo psicomotor. Y entonces, qué tenemos a favor de operar niños y qué tenemos en contra? Pues los retos, que en los niños tenemos un cerebro en desarrollo que es más susceptible a una lesión por las crisis, inclusive son más vulnerables al efecto adverso de los anticonvulsivos. Nos cuesta más trabajo a la hora de hacer los estudios definir la zona epileptogénica debido a la inmadurez cerebral y de las vías de conexión, y que además por toda la importante sobrevida que tienen estos pacientes, tienen la oportunidad de hacer una epileptogénesis secundaria. ¿Qué tenemos a favor de operar a los niños? Pues la plasticidad funcional, es decir, la mayor capacidad de recuperación y reorganización de las funciones neurológicas, es decir, que una zona que esté lesionada, que otras zonas aledañas puedan de alguna manera cubrir esa función. Y entonces, ¿en qué se basa la cirugía de epilepsia? La cirugía de epilepsia se basa en que nosotros, en una epilepsia focal, esto es importante hacer la aclaración, es decir, una epilepsia que inicia en un punto determinado de la corteza, que nosotros podamos identificar en dónde empieza. Y entonces empezamos con el término de zona epileptogénica. Es decir, esta es una definición conceptual en la cual lo que quiere decir es la zona en la cual podamos resecar y que tenga un impacto en la epilepsia del paciente. Y esta zona está conformada de varios elementos. Este diagrama que les muestro aquí es una manera, pues yo le llamaría inocente de entender la zona epileptogénica, la cual está conformada por varias partes. Una zona que detectamos por el electroencefalograma se llama zona ictal, una lesión que podemos ver por resonancia, una zona que explica la sintomatología de los pacientes, una zona que es una zona irritativa precisamente en el electroencefalograma y una zona funcional que hay un déficit funcional. Entonces, lo primero que les quiero decir es que no hay un estudio como tal que nos defina de manera completa la zona epileptogénica. Lo más cercano es la estereoelectro y ahorita les voy a platicar de ella. Y entonces, aquí precisamente en esta tabla, lo que les muestro es que los estudios que vamos a hacer nos van a mostrar una faceta de la zona epileptogénica. Aquí uso el ejemplo del elefante. Cada uno de estos estudios nos permitirá ver una parte del elefante y el conjunto de todos estos elementos nos permitirá ver la imagen completa del elefante. Es decir, si yo quiero ver qué zona es la clínica, la zona sintomatogénica, pues me voy a basar en la historia clínica y en videos. Si quiero ver la zona irritativa, me voy a basar en el electroencefalograma o en ocasiones el electroencefalograma. Si quiero ver la zona ictal cuando empieza la crisis, a veces tengo que hacer un video ictal de electroencefalograma o un SPECT. Y así vamos poco a poco, dependiendo de los estudios, vamos viendo que podemos ver de alguna manera conceptualizar cuál es la zona que tenemos que ir a resecar. Pero el problema es, y por eso utilicé la palabra inocente de este diagrama, que ahora sabemos que es más bien como una red, como la que les muestro aquí, donde todas las zonas y nodos están interrelacionados y que puede empezar una crisis en una zona y esta propagarse a otra y formar toda una red. Y entonces ahora el reto no es nada más encontrar una zona, sino encontrar la red y entenderla. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene epilepsia refractaria de tratamiento médico, esto lo tenemos que hacer en una clínica de epilepsia con un grupo multidisciplinario. Y lo primero que vemos en esta clínica con el grupo multidisciplinario es
si efectivamente es una epilepsia refractaria a tratamiento médico. Es decir, que el paciente tenga el diagnóstico adecuado de epilepsia y los medicamentos adecuados a las dosis adecuadas. Si después de hacer el análisis vemos que precisamente si es una epilepsia refractaria a tratamiento médico, empezaremos a hacer una valoración preoperatoria. Si no, entonces lo que hacemos es, hacemos una reestructura del tratamiento y lo volvemos a analizar. Y entonces, en esta primera fase, se le llama fase uno. En esta fase lo que hacemos son los estudios que es desde la historia clínica, un electroencefalograma tanto normal como el paciente convulsionando, a esto se le llama electroencefalograma ictal, un video electroencefalograma procurando poder evidenciar crisis convulsivas al momento, una resonancia magnética, neuropsicología y los complementarios podrían ser un PET, un SPECT, una resonancia magnética funcional o un WADA, que vamos a platicar más adelante. Y con todo esto vamos a determinar qué tipo de epilepsia es. Si es una epilepsia focal, que se encuentra, como bien les platicaba en un principio, se encuentra en un punto nada más, o es una epilepsia multifocal o generalizada y por ende tendremos que ofrecer otro tipo de procedimientos. Y todo se basa en, de una manera conceptual, ver que la clínica, la neurofisiología dada por el video electroencefalograma como la imagen, concuerden para nosotros ir localizando la zona que suponemos que empiezan las crisis y poderla resecar en la cirugía. Y una vez que ya decimos si es una focal y la localizamos, lo siguiente que tenemos que determinar es si es precisamente del lóbulo temporal, como lo muestro aquí, o está fuera del lóbulo temporal en cualquier otra área extratemporal como esta lesión que les muestro yo aquí. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia entre temporal y extratemporal? Porque nosotros ya sabemos por todos los estudios que se han realizado que cuando nosotros localizamos que la epilepsia es temporal, y generalmente la más frecuente es la esclerosis mesial temporal, como les comenté, entonces, nosotros podemos hacer una resección mucho mayor y tenemos un impacto mucho mejor en el control de las crisis. Yo sé que si identificamos a un paciente con epilepsia temporal, sé que tenemos una posibilidad de hasta un 80% de poder controlar las crisis. En cambio, si ya es una lesión fuera del lóbulo temporal, entonces ahí empezamos a encontrar ciertas situaciones como si está cerca del área de la motora o si está cerca del área del lenguaje, y entonces el grado de resección no es tan amplio como fuera temporal, y entonces empezamos a ver que esos pacientes pueden tener una posibilidad menor de control de crisis de un 60%. Ahora, regresando a este diagrama, ¿qué pasa si la zona no la localizamos de manera adecuada? Pues entonces tenemos que hacer un estudio de fase 2, que ahorita se los voy a explicar. Entonces, como les comentaba, la cirugía de epilepsia que mejor le va es la epilepsia del lóbulo temporal. Esta puede ser por varias razones. La principal es la esclerosis mesial temporal, una cicatriz que se presenta precisamente a nivel de la amígdala, donde aquí pueden, amígdala e hipocampo, donde ven precisamente que hay un borramiento y una lesión de la estructura. Aquí pueden ver ustedes un corte donde empezamos a ver una alteración a nivel del hipocampo y de los diferentes campos. Este es el 3, donde vemos una menor cantidad de células. Esta esclerosis explica gran parte explica el 70% de las cirugías resectivas y es lo que les comentaba, de un 70-80% puede estar libres de crisis. Ahora, ¿cuál es el tema con la esclerosis mesial? Como vieron en la primera tabla, es más frecuente en adultos. En niños ocupa la tercera razón por la que metemos a los niños a quirófano. Entonces ahí empezamos a ver cómo la etiología puede impactar en los resultados y cómo es importante nosotros saber identificar la localización, si es temporal, y empezamos a poder hablar con los pacientes de las posibilidades de control de crisis. Este, por ejemplo, es un paciente que tenía igualmente una esclerosis mesial y lo que hicimos fue precisamente una lobectomía temporal, que es el procedimiento. Se quita, esta es la clásica, se quita parte de la punta del lóbulo temporal, aproximadamente 3 centímetros, para procurar proteger lo que es tanto el área del lenguaje, que
posterior, así como aquí ustedes pueden ver precisamente en toda su extensión lo que es la amígdala hipocampo, que es la que se reseca. Y ustedes pueden ver aquí la tomografía inmediata posterior de la resección de la lobectomía temporal mesial de este paciente. Pero ¿qué pasa en la epilepsia extratemporal? Como les digo, puede ser en cualquier otra parte, puede estar en relación a zonas elocuentes y entonces estas ya empiezan a tener un reto. Y empieza a tener un reto porque a veces no podemos hacer una resección completa porque está cerca del área del lenguaje o está cerca del área motora y entonces tenemos, estas ya implican una mayor estudio y manejo en quirófano. Aquí, por ejemplo, les traje precisamente una de las principales causas de epilepsia de difícil control en los niños, que son las displasias corticales, lesiones corticales, como vamos a ver a continuación, las cuales hay una alteración a nivel de la corteza, esta promueve que sean focos epileptógenos y aquí, por ejemplo, pueden ver cómo se ve esta pérdida de sustancia blanca y sustancia gris, está cerca de área motora y a veces las podemos localizar en el PET con zonas de hipometabolismo precisamente en la lesión de la displasia. Y la situación es que, como les mostré yo en la primera tabla, estas lesiones son las más frecuentes que presentan los niños con epilepsia de difícil control. Y aquí pueden ver ustedes precisamente estas malformaciones. Aquí tenemos otra malformación. Aquí le ven el zoom, donde se ve precisamente la pérdida de la sustancia blanca y sustancia gris. Es una alteración precisamente en la organización de la corteza. Vean cómo aquí se ve totalmente engrosada y pierden la citoarquitectura. A veces pueden presentar, como aquí se muestran, células en balón y dismorfias de neuronas. Y estos son focos importantes y generalmente tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para resecarlo completamente. Otras razones por las que los niños pueden convulsionar de manera y que no se controlen con medicamentos es precisamente tumores. Los tumores, pero son tumores benignos, son tumores de lento crecimiento, como son los gangliomas, como es el tumor disembrioblástico neuroepitelial, que aquí les traje uno, como son los gliomas de bajo grado. Son tumores que crecen muy lento, pero que empiezan con resistencia al manejo de medicamentos. Y entonces aquí lo que buscamos precisamente, como bien les comentaba, era el poder hacer la resección de la lesión de la zona irritativa y de la área, y respetando el área elocuente. Otras muy frecuentes son malformaciones arteriosas, eso lo vemos mucho en pequeños. Aquí, por ejemplo, les traje precisamente un cavernoma, el cual está en el lóbulo temporal. Ya con simplemente estar en el lóbulo temporal, eso de alguna manera nos permite estar con la tranquilidad de que podemos hacer una muy buena resección en que el paciente le pueda ir muy bien. O puede haber otras malformaciones arteriovenosas, como aquí les muestro precisamente en el giro frontal. A ellos les va muy bien resecando completamente la lesión, así como la zona irritativa o a veces está asociada a una zona de displasia y por eso tenemos que hacer en ocasiones electrocorticografía a la hora de resecarlos. Ahorita también les voy a mostrar la electrocorticografía. Y quise traerles esta tabla precisamente porque en esta revisión que hizo West en su momento de varias razones por las que operábamos a pacientes, a los que mejor les iba, es decir, más un control casi completo de las crisis, es decir, un Engel clase 1, el cómo responden a los tratamientos se clasifica con Engel. Engel 1 es control total de las crisis. Vemos que dependiendo de las diferentes etiologías y que todas se tengan que resecar de manera completa, podemos ver precisamente los porcentajes de respuesta, siendo a quienes mejor les va otra vez a la esclerosis mesial temporal, pero también les va muy bien a las malformaciones arteriovenosas o a los cavernomas. A los que peor le van por la dificultad que tenemos a veces para resecarlo son las displasias corticales. Entonces, con esto, lo que yo les quiero ir y los invito a pensar es que el paciente pediátrico que no responde a dos medicamentos, que le haces un electroencefalograma y que es focal, hay que buscar intencionadamente que no tenga una lesión por la cual no podamos controlar con medicamentos estas crisis. Y es a ellos precisamente a los que hay que ofrecer o indicar un procedimiento quirúrgico. Y que en los niños en particular, lo más frecuente son las displasias o las malformaciones corticales
y por eso representan un reto en especial el poder ofrecer una cirugía a estos pequeños. ¿Cómo nosotros ofrecemos o cómo nosotros planeamos la cirugía? Pues en primer lugar, hacemos todos los estudios preoperatorios o fase uno que les había hablado al principio. En estos empezamos precisamente con la resonancia magnética. Es una resonancia magnética que tiene cortes en especial, se le llama protocolo Harness, porque además de pedir un T1 y un T2 volumétrico, pedimos cortes en orientación especial para valorar los hipocampos. En este caso, por ejemplo, les traje precisamente lo que era un desembrioblástico del área del lenguaje o área de Wernicke. Esto también podemos apoyarnos del FLAIR o podemos hacer estas reconstrucciones precisamente circunferenciales donde podemos ver precisamente las displasias mucho mejor que a veces en la misma resonancia. También nos podemos ayudar de la espectroscopía. La espectroscopía, sobre todo en esta parte en la que vemos la esclerosis mesial, la usamos sobre todo para ver el amígdala hipocampo y vemos precisamente cómo hay una disminución de la N-acetil precisamente en el hipocampo. Aquí pueden ver ustedes la atrofia del lado izquierdo. Cuando tenemos lesiones como las que les enseñé, donde estamos muy preocupados de qué tan en regiones funcionales están, nos ayudamos de estudios como la tractografía, donde aquí vemos precisamente el asa arcuato, cómo la lesión es desplazada por la lesión desplaza esta vía o este fascículo. Y este sobre todo está asociado en lo que es el lenguaje. Así como podemos pedir otros estudios, como ya les había enseñado el PET, donde nos enseña una zona de alteración funcional que es precisamente la zona de displasia y nosotros podemos de alguna manera inferir que ahí está la lesión y podemos ofrecer el procedimiento quirúrgico. Otro estudio que hacemos es el SPECT. Este no es un SPECT. El SPECT es igual que el PET, tú ingresas al paciente, se le pasa un radionúcleo y haces un estudio. Cuando haces el estudio, el lugar donde tiene un menor hipometabolismo, sospechas que hay una alteración de esa zona y dices, aquí puede haber el problema. En el SPECT, lo que haces es, estás en el estudio y entonces, al momento de que va a empezar la crisis, metes el radionúcleo y entonces lo que observas precisamente es un aumento de metabolismo. El SPECT es mucho más sensible y específico que el PET para decirnos dónde empieza la crisis, más sin embargo a veces es muy, muy difícil poder hacer el estudio, porque depende de que nosotros sepamos exactamente en qué momento antes de la crisis pasar el radiofármaco. Y esto sobre todo obedece en pacientes que sienten un aura, sabes que va a tener el aura, estás en el estudio y pasas el radiofármaco. En este caso, por ejemplo, este se los traje porque era un niño, un recién nacido que estaba en estatus y que lo metieron a hacer un PET. Y aquí les traigo la imagen precisamente porque convulsionaba en ese momento y el radiofármaco nos muestra precisamente dónde está toda la zona irritativa con un hipermetabolismo. Una vez que ya tenemos toda esta formación, entonces pasamos a la segunda parte, que es la fusión de imágenes, donde precisamente buscamos la lesión, vemos la relación con los demás fascículos y con esto entramos a quirófano y en el quirófano hacemos varias cosas. Número uno, hacemos lo que es la navegación. Buscamos precisamente la lesión y la localizamos precisamente en el neonavegador. A veces nos podemos apoyar con el ultrasonido transoperatorio. Colocamos el ultrasonido y identificamos la lesión. Esta, por ejemplo, les puse aquí una displasia que está en el fondo del surco. Esta era la que estaba ocasionando las crisis. Y con esto guiarnos para hacer la resección más completa. Y el tercer elemento que utilizamos mucho es la electrocorticografía. Ponemos esta rejilla precisamente sobre la corteza y vamos registrando las zonas, de acuerdo a los electrodos, donde está nuestra zona irritativa. Y con esta información vamos conformando dónde puede estar la zona epileptogénica durante el procedimiento y poder hacer la resección de la misma. En ocasiones, como bien les comentaba, estas zonas pueden estar cerca de áreas elocuentes. Y entonces tenemos varios tipos de estimulación, puede ser estimulación ultra rápida o estimulación normal, bipolar, monopolar, la cual vamos estimulando el cerebro
y vamos viendo exactamente cuáles son las áreas elocuentes, como el área motora, como el área del lenguaje o vías profundas, como es este sistema monopolar con el aspirador, en el cual vamos precisamente haciendo la resección y vamos guiándonos para no acercarnos al, a lo que es la vía córtico-espinal. Aquí ustedes pueden ir viendo el ejemplo. Y el registro lo podemos hacer con paciente despierto o el paciente dormido, pero con una electromiografía. Y aquí volvemos otra vez a lo que les decía, el reto de los niños. Hay niños que, por ejemplo, él que tenía 11 años, cooperó bastante bien y lo pudimos hacer despierto, pero en niños menores no es factible y a veces nos tenemos que guiar por estas otras técnicas. Este caso, que es el que les he estado presentando de la displasia, que ya la habíamos localizado precisamente en área premotora, que estaba con un PET, con una zona de hipometabolismo, lo llevamos a quirófano y entonces hicimos los pasos. Primero localizamos la lesión con el navegador y con el ultrasonido. La lesión es este círculo azul. Luego, posteriormente, pusimos la rejilla y fuimos mapeando para ver exactamente y encontramos que la zona irritativa era aquí. Aquí era donde empezaba a hacer la actividad interictal en la cirugía. Y luego, posteriormente, hicimos la estimulación con bipolar y localizamos toda el área motora, que es esta zona de aquí. Entonces, esto ejemplifica precisamente lo que buscábamos en los pacientes. Encontrar la zona lesional con la zona irritativa, quitar ambas, cuidando el área elocuente o área motora en este caso y obteniendo y haciendo la resección completa de la lesión y el paciente ya en este caso llegó a tener un Engel 1 a más de un año. Pero ¿qué pasa cuando todos los estudios, los primeros estudios, como les mostré, no me localizan y tengo que pasar a un fase 2? ¿Qué es un fase 2? Un fase 2 consiste en que metemos al paciente y ya sea que pongamos una rejilla, como esta que se ve aquí, o electrodos, que esto se le llama estereoelectroencefalograma, y entonces lo colocamos, cerramos, colocamos huesos, cerramos y pasamos al paciente a un área de monitorización y lo estamos vigilando, ¿de acuerdo? Por varios días. Y entonces ahí sacamos varias informaciones. Punto número uno, primero queremos evidenciar crisis. ¿Dónde empiezan las crisis? Número dos, queremos evidenciar, ya posteriormente en una segunda parte, qué tan cercano está en áreas elocuentes y entonces podemos hacer estimulación de esas áreas. Podemos, por ejemplo, estimular la mano, la cara, ahí lo vamos haciendo, obviamente, todo bajo supervisión. Y número tres, el tercer paso es que nosotros podamos estimular en la zona, en la zona que sospechamos que es epiléptogénica y produzcamos la crisis como habitualmente la tiene. Si yo consigo obtener estos tres objetivos, puedo delimitar con gran sensibilidad y especificidad dónde está el área, la zona epileptogénica, y entonces podemos ir a hacer la resección. Como bien les comentaba, esto lo podemos hacer tanto con rejilla o lo podemos hacer con electrodos, como es la estereoelectro. Tienen sus ventajas usar una, tiene sus ventajas usar la otra. La tendencia es que todos nos estamos mudando a hacer la estereoelectro en la colocación de los electrodos porque te permite tener un mejor registro de la profundidad y el riesgo de sangre de infección es mucho menor que al poner los electrodos en las rejillas estas que les muestro aquí. Y entonces, si ustedes se acuerdan al principio de la plática, les dije que la zona epileptogénica era a veces un concepto, que no había un estudio como tal que te diga completamente cómo está conformada la zona epileptogénica. Pero es la estereoelectroencefalografía la que más se acerca a decirnos la zona epileptogénica, al decirnos por los tres pasos que les dije, dónde empieza la crisis, cuáles son las zonas aledañas, elocuentes y dónde la puedo iniciar al momento de estimular. Es la que más se acerca para determinar esta zona epileptogénica. Y de hecho, la zona epileptogénica nace con la estereoelectroencefalografía. Esta se puede colocar ya sea de la manera clásica con un marco de estereotaxia o con la ayuda de un robot. Y precisamente este caso es el primer estéreo que se hizo aquí en México,
Se hizo en el ABC en un niño, este es un masculino de 7 años, quien presentaba todo este tipo de crisis y tenía dos medicamentos. Entonces el niño no respondía a los medicamentos, seguía teniendo una frecuencia de crisis de 7 a 8 al día. Hacemos el primer paso que les decía yo, fase uno, hacemos lo que es el estudio, vemos que tiene una actividad frontocentral del lado izquierdo en el electroencefalograma. Vamos, hacemos la resonancia, vemos precisamente aquí a nivel casi pegado a área motora de una zona de displasia y entonces, ante esta situación, ¿cuál fue el siguiente paso? Hacer una resonancia magnética funcional donde le pides al niño que coopere y haces la resonancia magnética. Y ahí precisamente vimos que la actividad estaba precisamente en la displasia, la mano. Y entonces, ante esta situación, quisimos ofrecerle a estereoelectro para que nos dijera exactamente dónde empezaba las crisis y dónde empezaba la zona de la fuerza. Lo metimos a quirófano, le colocamos los electrodos y esto de acuerdo a este esquema, precisamente, y posteriormente, una vez puestos los electrodos, hicimos el registro. Y lo que obtuvimos en el registro fue precisamente que en esta parte exactamente empezaban las crisis y luego propagaban hacia F2B. Aquí ustedes pueden ver precisamente cómo empiezan las crisis en F2C y cómo al propagarse hacia F2B tiene el famoso signo en esgrimista. ¿De acuerdo? Ahí es cuando empieza a tener el cuadro. Estos son los datos que te da la estereoelectro. Y determinamos que F1 era el área, luego estimulamos ahí y vimos que esa era el área motora. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que trabajar aquí y no meternos aquí. El primer paso, otras opciones que podemos, ofrecemos a estos pacientes es, ya puesto los electrodos, ese mismo electrodo que yo ya sabía que empezaban las crisis, hicimos una lesión por radiofrecuencia. Aquí pueden ver ustedes precisamente la radiofrecuencia con este equipo y ustedes pueden ver aquí precisamente la lesión que se produjo o la cicatriz. El resultado fue parcial y ya posteriormente entramos y resecamos todo eso en una cirugía 3 meses después. Pero ¿qué pasa en nuestro algoritmo cuando es generalizado multifocal? ¿Hay cosas que ofrecer? Sí hay cosas que ofrecer. Por ejemplo, dependerá mucho. Si son crisis atónicas, lo que podemos hacer son cirugías de desconexión. Es decir, ya no buscamos, o sea, no encontramos un foco que podamos resecar, pues tenemos que pasar a esta otra rama. Y los resultados aquí ya empiezan a ser no tan contundentes como son cuando encontramos el foco. Por ejemplo, en la callosotomía es un procedimiento en el cual seccionamos ya sea dos terceras partes o completamente el cuerpo calloso. Aquí ustedes pueden ver el cuerpo calloso y cómo lo vamos seccionando. Y sobre todo, les va muy bien a los pacientes que tienen crisis atónicas. Son crisis en las cuales consiste que de repente pierden el tono y literalmente caen muy súbitamente y golpeándose sin meter las manos. Y estas tienen muy buena respuesta. Pero las demás, ¿qué tipo de crisis? Pues podemos mejorar en el 50% de los pacientes entre un 60 y 79%. Entonces ya empezamos a hablar que estos procedimientos podrían denominarse en algunas ocasiones como paliativos. O, por ejemplo, tenemos este otro caso que yo les mostraba, que es precisamente una hemimegaencefalia. Aquí lo que busca uno no es ir a quitar todo esto, sino cortar las conexiones precisamente para que el hemisferio que está alterado no esté propagando hacia el otro hemisferio. Y entonces aquí lo que se le hace es un procedimiento que se llama hemisferectomía. A lo largo de los años, las primeras hemisferectomías, estoy hablando de los 60, lo que se hacía era, literalmente se quitaba todo el hemisferio. Era una cirugía muy cruenta, venía con muchas complicaciones, venía con hemosiderosis, que es acúmulo de sangre con fiebre, o hidrocefalia. Pero posteriormente se vio que esto no era necesario y que solo había que cortar las principales vías. Empezó a hacerse la hemisferectomía funcional peninsular, por ejemplo. Posteriormente se hicieron varias técnicas en que solo es cortar y desconectar este hemisferio y actualmente se están manejando cirugía de mínima invasión, en la cual endoscópica, donde nada más se busca, como les comentaba, exclusivamente desconectar, no quitar. Aquí, por ejemplo, este es el caso que yo les mostraba del que tenía una lesión isquémica perinatal que ocasionaba crisis de muy difícil control.
A la hora de entrar al quirófano, lo único que encontramos fue un quiste y luego posteriormente, este es todo el piso ventricular, esta es la amígdala, hipocampo, este es el cuerpo calloso y lo que hacemos es terminamos de hacer toda la desconexión para precisamente toda esta zona quede separada de la zona buena. Estos pacientes generalmente son pacientes que ya tienen un problema de fuerza del hemicuerpo contralateral. Esa es una de las indicaciones. La segunda es que esté muy lastimado el hemisferio y que se evidencie que toda la actividad está en ese lado. Entonces estos pacientes son los a los que les ofrecemos una hemisferectomía. Generalmente estos pacientes después de la cirugía salen con un déficit mayor de la fuerza, pero poco a poco van recuperando. Y el control de crisis puede ser hasta un 60 o un 70%. Entonces es una opción muy adecuada para esas epilepsias catastróficas que les enseñé al principio. Otro tipo de tratamiento es la estimulación. Hay varios tipos de estimulación. La más conocida es la estimulación por el nervio vago, donde precisamente se coloca un electrodo al nervio vago y por medio de esta se hace una estimulación y puede ayudar en crisis multifocales o en algunas generalizadas. Igual, los resultados son, o sea, lo que se percibe es una mejoría del 50% en la frecuencia e intensidad de las crisis. Este es un niño que operamos precisamente, donde aquí tienen el nervio vago, se le coloca el estimulador y este a su vez aquí precisamente en el pecho, ¿de acuerdo? Para buscar hacer una estimulación y llegar precisamente a parámetros hasta 2.5 o 3.5 de miliamperes. Se va haciendo esto poco a poco para un control de crisis. Concluyendo, ¿cuáles son los principales puntos que me gustaría que se llevaran? Pues número uno, recordar que en la población pediátrica las causas son diferentes. O sea, los niños, si ustedes checan, el 70-80% son epilepsias idiopáticas generalizadas que van a responder a medicamentos. Pero hay ese 20 o 30, puede ser una epilepsia focal que puede no tener una respuesta adecuada y que puede tener diferentes causas de etiología. Que precisamente tenemos que cuidar y controlar estas crisis porque inmediatamente impactan el cerebro en desarrollo y que tenemos a nuestro favor la plasticidad neuronal. Por ejemplo, en las hemisferectomías que les mostraba es la situación. Mientras más pequeños los operes, responden mejor y se recuperan mucho mejor esa parálisis que les comentaba. Y entonces, ante estas situaciones, pues hay ocasiones que la definición de refractoriedad a tratamiento médico cambia, porque no me voy a esperar un año con medicamentos si yo sé que es una cirugía, una epilepsia catastrófica por una hemimegaencefalia, por ejemplo. Se procura ofrecer la cirugía de la manera más temprana posible. Y los objetivos del procedimiento obviamente es el control de crisis, pero también es el mejorar la calidad de vida y que estos niños tengan un adecuado desarrollo psicomotor. La cirugía de epilepsia, la de mayor éxito, se basa en que intentar ofrecer siempre que podamos la resectiva, porque sabemos que si nosotros localizamos esa zona epileptogénica o esa red epileptogénica, cuidando las áreas funcionales elocuentes, al paciente le puede ir muy bien. Y los factores pronósticos en cirugía resectiva de epilepsia es que mientras más pronto los identifiquemos y ofrezcamos el procedimiento, les va mucho mejor. Ya hablamos de que les va mucho mejor a los pacientes que tienen del lóbulo temporal. Ya hablamos que les va muy bien a pacientes con esclerosis mesial o con malformaciones y que siempre tenemos que, cuando encontramos una lesión positiva en la resonancia, intentamos hacer una resección completa de la lesión. Y ante la dificultad de localizar un foco epileptogénico, se puede realizar un estudio fase 2. Ya vimos qué tipo de fase 2 hay. Hay de rejilla o hay de electrodos, que es la estereoelectroencefalografía, que hasta ahorita se está considerando que es la más segura para localizar. Y en caso de que sea generalizado multifocal, contamos con otro abanico de procedimientos, como los desconectivos, como puede ser la callosotomía o desconexión del cuadrante posterior, o en ocasiones alguna pudiera ser resolutiva, como la hemisferectomía. Y también tenemos otras opciones como la estimulación del nervio vago. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Pues, sin duda, un tema no debería de ser controversial. Él está de acuerdo conmigo. Yo creo que esto está más que, evidenciado los beneficios y la gran utilidad en el tratamiento de los niños. Eh, no sé si alguien quisiera algunas de las preguntas. Creo que Grecia tenía un par de preguntas que quisieran hacerle. Sí, sí, Así adelante. es. Muchas gracias, doctor, igual por su excelente ponencia. Creo que, digo, lo mencionó al principio, que para muchos de nosotros, sobre todo que somos una audiencia de pediatras, pues esto puede ser como novedoso, aunque realmente pues ya hay años de trabajo detrás de esto y ustedes que son los expertos pues ya, pues se la saben de todas, todas. Entonces creo que el objetivo se logró en cuestión de darnos un insight o un panorama de todo el trabajo que hacen ustedes como neurocirujanos y pues eso también nos ayuda bastante a nosotros a la hora de pues informar a nuestros pacientes que si bien no vamos a ser nosotros quienes hagan pues el trabajo, sí es importante el apoyo y el trabajo en equipo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Invitamos también al doctor Cuellar si quiere participar con algún comentario, más que bienvenido también. Entonces, bueno. La primera pregunta es en cuanto al tiempo de recuperación promedio. Obviamente va a depender de la edad del niño, de qué tipo de cirugía se va a realizar, pero si nos podrían comentar más o menos un promedio de tiempo de recuperación ya después de una cirugía pues de esta magnitud. Sí, mira, del tipo de resectivas, que es la primera parte de la plática, en las cuales entramos, localizamos una lesión, por ejemplo, una esclerosis mesial, o encontramos una lesión bien localizada, como sea una displasia cortical o una malformación, generalmente el paciente, al ser pediátrico, lo pasamos 24 horas a la terapia para que lo estén vigilando, despierto, extubado y posteriormente 2, 3 días en el hospital y una semana de reposo en casa y inmediatamente lo incorporamos a sus actividades diarias. Y esto obedece a la parte que yo les decía de cuidar el área elocuente, que no salga con un déficit después del procedimiento. Entonces, con todos estos estudios que hacemos, cuidamos precisamente esa parte y lo que buscamos es que el paciente no salga con un déficit mayor como entró y al cumplir este objetivo los movemos muy rápido. O sea, están 3, 4 días en el hospital y se van a casa y se terminan de recuperar. Es decir, no es el clásico cuadro de que se va a echar un mes en el hospital y que luego lo vamos a tener que mandar a rehabilitación. No, el objetivo es, con todo esto que hacemos, que el niño no salga con un déficit mayor. En la hemisferectomía, que es la cirugía más grande, que es literalmente desconectar, la verdad es que responden los niños maravillosamente. Ellos están tal vez 5 o 6 días en el hospital y posteriormente los incorporamos a casa. Y este déficit que yo les decía que en ellos ya traían, pero que se va a agudizar más después de la cirugía, lo van recuperando días. Lo que primero recuperan es lo que es la fuerza de la pierna y entonces los niños generalmente a los pocos días empiezan a marchar como lo hacían habitualmente. Y lo que más tarda y lo más sensible es precisamente la fuerza de la mano. Por eso, para nosotros ofrecer una hemisferectomía, era lo que yo les decía, que el paciente tiene que cumplir criterios como que el hemisferio esté totalmente aceptado, que ya haya una alteración de la fuerza previo y que por neurofisiología encontremos todas las alteraciones de ese lado. Pero como se están dando cuenta, en ningún momento, en ningún tipo de las cirugías, comenté que tengamos que mandar la rehabilitación 3, 4 meses o esta situación. Otro tipo de procedimiento, el estimulador vagal. El estimulador vagal se lo pones un día, está 2 días en el hospital y se va. Entonces, generalmente los movemos rápido. De acuerdo, muchas gracias. Sí, es más rápido de lo que uno podría pensar, ¿no? Con todo esto, pues es una cirugía bastante importante. Entonces es sorprendente que la recuperación pueda ser tan rápida como lo menciona. Y siguiendo por esta misma línea,
¿Qué características tendrá que cumplir un paciente para que ya sea dado de alta de neurocirugía como tal y ya nada más sea como el seguimiento por el resto del equipo multidisciplinario? ¿Hay alguna lista o checklist que ustedes como neurocirujanos deban de revisar para ya darlo de alta de su servicio? Sí, generalmente en mi práctica habitual lo que hago es, una vez que el paciente se da de alta, lo cito a los 10 días para retirar los puntos, luego lo cito al mes pidiéndole un estudio de control de imagen para ver el grado de resección, ya sea displasia, malformación o un tumor, y dependiendo de la causa, a veces los vigilamos 6 meses o un año. ¿Y por qué en mi práctica hago eso? Y hay un punto que no he tocado y que considero muy importante, y es que el resultado de una cirugía de epilepsia se mide al año, no Ok. se mide, no se mide, no es de inmediato. Puede ser que tú operes al paciente hoy y en el posoperatorio inmediato presente algunas crisis, y eso no significa que la cirugía haya fallado. Hay que esperar a que haya una reorganización, a que baje el edema, a que se estabilice. Puede pasar a la inversa, que en el posoperatorio no haya tenido ninguna crisis y a medida que va pasando los meses, vuelve otra vez a recuperar la frecuencia de crisis y ahí sí consideramos que la cirugía fue fallida. Por eso los resultados siempre, siempre se miden de 6 meses, bueno, a un año. En todos los artículos, los resultados se miden a un año. El Engel se mide a un año. Y ahí la importante es, y esto es lo más importante, es que el manejo en esa parte el manejo es del neurólogo. Y el neurólogo sigue manejándolo y lo sigue vigilando posteriormente. Nosotros, por ejemplo, en la clínica, especialistas nos envían los pacientes, hacemos el procedimiento y posteriormente se regresa el paciente con su neurólogo para que lo continúe con el manejo. Otro punto muy importante es, ¿quitamos los medicamentos después de la cirugía? No, los medicamentos no se quitan, los medicamentos se quedan, se van manejando con el neurólogo y ya después de un X tiempo, generalmente este año que te comento, si vemos que la respuesta es que no ha tenido crisis, ahí es cuando podemos empezar a pensar en ir reduciendo los medicamentos, pero los medicamentos no se mueven. Y entonces ahí acoto la participación de neurocirugía. Generalmente los vamos siguiendo un año y en contacto con su neurólogo. O si hace falta vigilarlo más tiempo, lo hacemos. Ujú. Ok, muchas gracias. Pues justo ya contestó la siguiente pregunta, que era respecto a los anticonvulsivantes, pero bueno, ya nos quedó claro que no se retiran y ya después del año, viendo cómo va la evolución, ya se tomará la decisión, pero en general se deja como estaban. En la siguiente pregunta, digo, nos mencionó en qué patologías es útil las cirugías, entre ellos el síndrome de Lennox-Gastaut, pero nos preguntan en específico si hay alguna información o algo que nos puedan comentar de la utilidad de la cirugía en el síndrome de West, o si hay algo en este ámbito. Sí, en el síndrome de West lo que hacemos es igual. Para el West progresa Lennox. Lo que hacemos generalmente es estudiamos al paciente, vemos si el síndrome de West no está producido por alguna etiología, como puede ser una lesión estructural, y entonces hacemos el mismo protocolo de estudio que describí, buscando si hay una alteración estructural, y si hay una alteración estructural vamos y nos enfocamos a esa parte. Si ya empieza a entrar del lado generalizado y es un descontrol muy importante, pues tal vez ahí pudiera cobrar alguna posibilidad la callosotomía, ¿no? Pero es exclusivamente ir revisando al paciente en específico. Muy bien, doctor. Y una última pregunta que nos comentan, digo, es evidente que todo esto va de la mano del uso de la tecnología. Y no, la pregunta va en dirección hacia la inteligencia artificial. Si nos pudiera comentar algo respecto a qué se espera en un futuro cercano, a mediano plazo, en cuanto al el uso de la inteligencia artificial para este tipo de cirugías. Sí. Bien, el gran, gran, gran tema, el gran reto de la cirugía de epilepsia es identificar el foco epileptogénico.
Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión que explica en la resonancia magnética, a esto le llamamos resonancia magnética positiva, y encontramos una lesión, las posibilidades de ir a resecar la zona y que tengamos un pronóstico muy favorable es altísimo, es de los principales puntos pronóstico. Ahora, pero hay veces que las displasias, que hay lesiones que son muy difíciles de ver en la resonancia magnética. Para ser preciso, las displasias corticales tipo 1. Y entonces, todo el esfuerzo, lo que nos está ayudando ahí la inteligencia artificial, es en el reconocimiento de estas lesiones con el banco de datos, ver estos cambios en las estructuras de la corteza, porque a veces son tan discretos que el ojo más experimentado se le puede escapar. Y entonces todos los programas que se están desarrollando ahorita es precisamente para localizar estas lesiones por imagen y en eso nos estamos ayudando con la inteligencia artificial. Ese es un punto. El otro gran punto es, bueno, hice la resonancia, sé que hay algo ahí, pero no la veo en la resonancia, y entonces hacemos la estereoelectro. Y entonces la estereoelectro, ya no les mostré levemente un registro de estereoelectro, pero a veces son hasta 200 o 300 canales tomando información de 4 o 5 días. La cantidad de información que eso tiene es a veces impresionante. Aquí nosotros en la clínica, pues tenemos al doctor Paul Skurovich que se encarga de esa parte, pero también la inteligencia artificial se está enfocando para precisamente poder manejar toda esa información e identificar patrones, lo que algunos autores dicen fingerprinter, o sea, las principales actividades eléctricas en la estereoelectro y poderlo identificar. Y entonces también ahí la inteligencia artificial están haciéndose proyectos para poder la máquina identificar estas alteraciones en todo este mar de información y poder identificar exactamente en esa zona. Serían las dos principales aplicaciones ahorita de inteligencia artificial que yo me acuerdo. Perfecto, no, pues muchas gracias, doctor, por toda esta, como usted acaba de mencionar, mar de información. Y pues nada, son las únicas preguntas. De nuevo, gracias a los dos, doctor Terrazo, doctor Cuellar, por estar aquí con nosotros, compartir su conocimiento y pues ayudarnos a seguir actualizándonos como pediatras. No sé si alguno de los dos tenga algún comentario final que desee realizar. Bueno, por mi parte, agradecer la oportunidad de venir a platicarles un poco de este tema. Efectivamente, es un tema que a pesar, como bien lo comentaste, ya lleva muchos años, a veces no ha tenido la promoción y la gente dice, no, cirugía, pues ¿cómo? La epilepsia. Y sobre todo el esfuerzo es saber identificar. Esto no significa que, como ha habido casos de que la cirugía de epilepsia sustituye los medicamentos, no es el caso. El caso es cuando no están funcionando los medicamentos, ver qué está pasando y ver si hay algo y que podamos resolver de manera quirúrgica. Y yo precisamente los invito a ser más acuiciosos, checar eso y ver si tienes un paciente que tiene una epilepsia focal, no te respondo, buscar tal vez una etiología. Habrá genéticos, habrá inmunos, que esos obviamente no, a veces no son candidatos a cirugía, pero habrá otros que sí pudieran beneficiarse y es precisamente este grupo de pacientes a los que podemos ayudar y de verdad que les cambiamos para bien la calidad de vida. Ese sería mi comentario y nuevamente agradecer tanto a ustedes como en especial al doctor Javier Cuellar la oportunidad de platicar. No, muchas gracias a ustedes, maestro. Yo quisiera comentar nada más el hecho de tener estas opciones, como comentó bien el doctor Terrazo, no significa que en algunos podamos sustituir unas con otras. Es frecuente ver en el medio privado, sobre todo, la situación del nervio vago. Creo que se puede ofrecer a los papás como una opción muy viable
y segura, entre comillas, porque pues bueno, no es una cirugía craneal, pero pues no es la respuesta y no es lo indicado. Aquí, como bien lo comentó el doctor Terrazo, creo que la forma en la que cualquier neurocirugía puede llegar al éxito es con la indicación correcta. Entonces, no podemos ir supliendo procedimientos porque son menos invasivos o se percibe menos invasivo como una mejor opción terapéutica. La otra también, tener en cuenta la encefalopatía epiléptica que pueden desarrollar algunos niños y en estos no se excluye las causas focales o las causas estructurales. Entonces, una referencia temprana para un tratamiento quirúrgico cuando está bien identificado y se tiene una buena línea de diagnóstico, pues bueno, siempre le va a cambiar mucho la vida a estos niños, ¿no? No solamente con el control de las crisis, sino para evitar el desarrollo de encefalopatías epilépticas. Agradezco mucho, maestro, su tiempo y pues bueno, siempre es un gusto escuchar este tema que sé que en particular le gusta bastante. Entonces, pues muchas gracias. No, a ustedes. Qué- Gracias a ambos y pues sí, digo, como mencionan, no se trata de competir, sino de trabajar en equipo para brindar el mejor servicio y el mejor resultado para el paciente, ¿no? Que es el objetivo de todos los involucrados. Pues bueno, de nuevo muchas gracias. Gracias también a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles con el tema de manejo de hidrocefalia en niños. Que tengan excelente día todos. Buen día.